Hablando de este tema, vamos a tener ahora a un experto de Concord TV, que es el organismo regulador de contenidos adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al señor Acevedo, que también se va a conectar utilizando la tecnología. A ver si lo tenemos. Muy buenas noches. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Diálogo Abierto. Jorge, perdón. Jorge Acevedo, adelante. Hola, ¿nos escucha Jorge? Parece que todavía no nos ha... Hola Jorge, buenas noches, bienvenido a Diálogo Abierto. Estamos aquí para... No sé si ha podido escuchar la charla que hemos tenido previamente con el congresista Alex Rojas para hablar de este proyecto que tiene que ver con tratar de introducir más contenidos musicales a la programación de la radiodifusión. Buenas noches, Maite. Sí, he podido escuchar al congresista argumentando en favor del proyecto, sí. ¿Cuál es la opinión que tiene usted como experto y eventualmente, dado que llega de darse la ley, de producirse una ley, cómo actuaría Concord TV como regulador en estos casos? Bueno, yo creo, digamos, como él lo ha señalado, que efectivamente en diversos países, no solo en Sudamérica, sino también en Europa, por ejemplo, se trata de promover la diversidad y la pluralidad cultural a través de los medios de comunicación. Recientemente, por ejemplo, en el 2018, el Parlamento Europeo aprobó modificaciones en la Directiva de los Servicios de Comunicación Audiovisual y las plataformas, las OTT, como Netflix, Amazon, entre otras, están obligadas a llegar al menos a un 30% de producción europea, como también, por supuesto, los servicios de televisión lineal, televisión digital terrestre, digamos, y también la radio. La producción nacional, local, es importante en tanto refleja la pluralidad, la diversidad sociocultural y trata de proteger sobre todo a culturas y expresiones culturales que no necesariamente tienen espacios importantes en el ecosistema de medios de comunicación, ¿no? Ahora, sí me parece que para poder impulsar una ley de esta naturaleza, no solo hay que dialogar con un sector, ¿no? Con los artistas e intérpretes organizados, que me parece bien, hay que dialogar también con diversos sectores, sin duda con los propietarios de los canales y las emisoras de radio, y también, por supuesto, con asociaciones de consumidores, con expertos. Es decir, es mejor trabajar una ley en diálogo con organizaciones o sectores sociales vinculados a este campo. Como experto, Jorge, usted entiende que hoy día el mundo se mueve a través de la digitalización y que no hay solamente una pantalla, sino una diversidad de pantallas. Como le decía al congresista Flores, ¿y no sería mejor en todo caso promover leyes que en efecto lo que hagan es impulsar a nuestros creadores, a los productores musicales, más que sancionar, ¿no? Porque el proyecto de ley propone una sanción de falta grave en el caso en que no se cumpla con este tipo de contenidos, y eso eventualmente podría alterar el negocio, porque finalmente estamos hablando de la radiodifusión abierta, que es en sí mismo un negocio, ¿no? Por supuesto, Maite, yo creo que hay que utilizar diversas formas para promover, para estimular la producción nacional, ¿no? Tanto de música, de diversos géneros provenientes de diferentes regiones, pero también la producción audiovisual, no necesariamente únicamente la música, ¿no? Pero sí, digamos, este tema de las cuotas de pantalla o en la programación radial existe, digamos, en diversos países democráticos, ¿no? Sin ir muy lejos, me parece que el congresista señalaba que en Ecuador el porcentaje para las radiodifusoras, ¿no? Las emisoras de radio, para que difundan música nacional en diversos géneros es bastante alto y no es la ley de Correa, sino la ley que se aprobó recientemente
el año pasado con el actual gobierno, ¿no? Entonces, digamos, no es una preocupación solo en el Perú. Lo que sí yo creo es que hay que dialogar con diversos sectores, sin duda la industria de los medios, de la televisión, de la radio, ¿no? Y por supuesto otros actores sociales, para tratar de llegar a No acuerdo. consensos, ¿no? A acuerdos, digamos, que a su vez aseguren que la ley se va a cumplir, que es viable, que van a haber compromisos para que la ley se cumpla, más allá de que se desarrolle un trabajo de supervisión que le corresponde a la autoridad que es el MTC. Así Pero es. mi impresión es que el MTC no tiene capacidad o a veces voluntad para poder, digamos, monitorear de que la ley actual de radio y televisión y las leyes en otras esferas, digamos, en la política, en el arte, etcétera, se cumplan, ¿no? Y que tienen que ver con el espacio de los medios de comunicación. Yo creo que es importante el diálogo entre diversos sectores para poder llegar a acuerdos, pero también compromisos para que la ley se cumpla y no sea nuevamente una especie de letra muerta, ¿no? Como Sí. ocurre Bueno, con algunas o varias leyes en el Perú. todavía es una iniciativa, Jorge, pero en todo caso, el caso de los países que se han citado, Ecuador, Chile, también está Argentina, tienen otras normas que lo que hacen es permitir esta transición tecnológica, ¿no? Que también es importante explicarlo. O sea, las cuotas se hacen por franjas y dentro de un marco en donde, por ejemplo, hay promoción de lo que se conoce como industrias creativas. Entonces, per se, las cuotas en sí mismo no garantiza que la gente vaya a consumir nuestra música o que eventualmente nuestro acervo cultural se convierta en un producto internacionalizable, que es lo que finalmente seguro anhela cualquier productor musical o artista, ¿no? Entonces, en el caso del Perú no tenemos ese tipo de marco todavía. ¿No le parece que también sería interesante que en esa revisión que usted plantea se vea este tipo de situaciones? Porque finalmente cualquier productor, cualquier creador musical, lo que anhela es que su producto se vuelva global, que no solamente se quede en el terruño y se convierta en ese elemento de acervo que nos identifica, pero en el fondo lo que también quiere es internacionalizarse. Completamente de acuerdo. El problema no tiene solamente una vía de solución, ¿no? El Estado tiene que apoyar con mayor vigor mediante políticas y principalmente, creo yo, a través del Ministerio de Cultura, la creación, el desarrollo de obras, de música, de producción audiovisual, en cine. Y yo diría que son ámbitos, digamos, de representación y de expresiones que deberían reflejar la pluralidad, las visiones, las culturas existentes en el país, ¿no? Otros países, por supuesto, que han avanzado mucho en este terreno, como es el caso de España, tienen una legislación diferenciada, ¿no? Una legislación nacional, comunidades autónomas que tienen legislaciones particulares dentro del marco de la legislación nacional y también de la legislación europea, ¿no? Y hay cuotas de pantalla, hay franjas, pero hay políticas también que incentivan o que estimulan la producción, ¿no? Para que se siga hablando con mayor vigor el catalán, ¿no? O el euskera, o digamos cualquier idioma local o regional, que es importante preservar, ¿no? El problema que tenemos en el Perú es que hay una gran diversidad de grupos etnolingüísticos, perdón, cuyos idiomas y cuyos valores, cuyas costumbres no tienen mucho espacio o no tienen espacio y se pueden ir perdiendo precisamente porque no se utilizan, no se expresan en el ámbito público. Y cuando digo el ámbito público no me refiero únicamente a los conciertos, las plazas, las calles, etcétera, sino también, por supuesto, los medios y las redes de comunicación, ¿no? Todo lo que es el ecosistema. Pero estoy de acuerdo en que hay que dialogar, hay que consensuar y hay que también desarrollar políticas y estrategias combinadas para promover, digamos, esta industria en toda su diversidad. Exactamente. Muchas gracias, Jorge, por tu presencia. Ojalá podamos tenerte la próxima aquí en persona.
Y aprovecho para mencionar eso, justamente, tal vez aquí hay una oportunidad para plantear temas vinculados a lo que viene a ser la radiodifusión. Si eventualmente no hay estos contenidos en la televisión privada, como esos modelos que ha mencionado, pues tenemos la televisión pública. Aquí está el Instituto de Radio y Televisión, que se encarga justamente de ese tipo de impulso. Pero yo insisto, en un mundo moderno y en el siglo XXI, lo que hay que propender es a que nuestros creadores también puedan utilizar las otras plataformas que hoy día en verdad son las que les permiten vivir, como quien dice, de su arte, ¿no? Muchas gracias y hasta la próxima entonces. No, muchas gracias a ti, Maite, por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, nos vamos a un corte. Vamos a volver con la segunda parte del programa, con un análisis más bien ya de temas electorales más políticos.